Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy a este nuevo panel titulado Activismo LGBTI en tiempos de pandemia. Para mí es un honor presentarles este panel a nombre de las instituciones que estamos organizando esta conferencia, el Instituto AHF de Salud Pública Global basado en la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y IAPAC. Para mí es un gran honor presentarles a la moderadora que estará llevando el control y las riendas de este panel, estimada Amaranta Gómez Regalado. Voy a dar una muy breve introducción de su amplia trayectoria. No quiero robarle muchos minutos de cámara a todos los valiosos participantes que nos acompañan el día de hoy. Quiero comenzar por decir que Amaranta Gómez Regalado es activista y antropóloga social de la Universidad Veracruzana en México, indígena muxe mexicana del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca y es también catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid en España. Amaranta, sin mayor preámbulo, no te robo más tiempo el micrófono. Adelante, mucho éxito en este gran panel que será muy, muy exitoso y muy interesante. Ariel, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por invitarme a compartir con gente que realmente respeto, reconozco y quiero desde hace muchos años. Hoy en día le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en los diferentes medios de comunicación. Y la verdad es que queremos que sea una experiencia para repensar todo. COVID nos vino a sorprender, nos vino y nos tomó tal vez poco preparados y preparadas en un escenario mundial. Quiero dar las gracias a Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública Global de AHF de la Universidad de Miami, a la doctora Feliciana Crown, directora del Instituto de Estudios Avanzados por las Américas de la Universidad de Miami, y al doctor José Zúñiga, presidente de la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidados para el SIDA. Ellos han sido los convocantes a este foro, lo cual me permito agradecer. Pensar cómo repensamos todo ante la epidemia, cómo nos agarró poco preparados. La propia epidemia nos ha permitido reaprender de nuestros hábitos sanitarios y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Nos ha permitido ver cómo por momentos se ha deconstruido los ámbitos de las afectividades, de los acercamientos. Ha afectado el acuerpamiento con el otro o la otra de manera literal, pero también el acuerpamiento de las luchas y las demandas comunes. La resiliencia finalmente es una vez más este canal para catalizar nuestros miedos, desesperanzas y posibles nuevos sueños. Parar, y es un momento, me parece que con nuestras invitadas y nuestros invitados, queremos parar un momento con todas ustedes y tomar este momento como un momento de apalancamiento en un momento histórico y repensar nuestro actuar en el mundo y para el mundo. Sean bienvenidos y bienvenidas a este repensar todo ante el COVID-19 en nuestro Latinoamérica. 5 líderes de nuestra región latinoamericana, experiencias y voces distintas que hoy nos compartirán su mirada, sus resiliencias, sus quehaceres y actuaciones o no frente a este fenómeno sanitario global. Me permito les voy a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan y voy a leer brevemente sus mini biografías y vamos a hacerlo ahora porque queremos entrar mayormente en las preguntas, en la discusión que queremos compartir. Me es grato desde hace muchos años que he venido compartiendo espacios con Ricardo Beteta. Ricardo Beteta es activista de derechos humanos LGBTIQ en Panamá por más de 25 años. Él logró el primer reconocimiento de una organización de la diversidad sexual en Panamá. Es organizador de las marchas Gay Pride y logró la despenalización de la sodomía en el 2008 y, por supuesto, es el representante de los hombres gays y HCH ante la Comisión Presidencial de la Lucha contra el VIH-Sida. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. También tenemos a María Luisa Latorre,
una gran amiga. Ella nace en Hermosillo, Sonora, México. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Su incursión en el activismo por los derechos sexuales de la población LGBTI se remonta al año 2000. Desde 2014 se desempeña como directora de atención a los derechos sexuales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora. Área única en su tipo de todo México. Muchas gracias, María Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Amaranta, un gusto estar aquí con todas y todes. Bueno, un pionero de muchas cosas, un hacedor de muchas cosas, Esteban Paulón. El querido Esteban Paulón desde Argentina. El querido Esteban es presidente del Comité Ejecutivo de la Red Gay Latino, un esfuerzo que hemos construido conjuntamente. Es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBTI+, integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBTI y consultor independiente de ONUCIDA en temáticas de inclusión trans. Esteban, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Amaranta? ¿Cómo estás? Bien, Un placer. gracias y saludos a todos. Y también tenemos, por supuesto, a Laura Hernández, una abogada incansable, quien se quiera meter con todos los que estamos aquí, ella nos va a defender todo el tiempo. Laura es abogada, defensora de los derechos humanos, orgullosamente bisexual, coordinadora del consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt, directora general de Quirón, Derechos Humanos más Cultura, es secretaria de Derechos Humanos del partido político Movimiento Ciudadano aquí en México, es integrante de la coalición latinoamericana LGBTI de incidencia política ante la OEA. Laura, bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme, es un honor y me da mucho gusto verlos a todos. Y a ti, Amaranta, pues me da mucho gusto verte bien porque sé que andas de tingo a tango por todos lados. Ya sabes. Bien, finalmente ya se nos incorporó a nuestra queridísima Dayan Rodríguez Zambrano. Con Dayan siempre le he dicho que me quito el sombrero frente a ella por todo lo que ha luchado, por todo lo que ella significa, una compañera militante de una casta enorme. Nuestra querida Dayan es una activista transfeminista, transmadre, de profesión psicóloga, maestrante en género y desarrollo de la Flaxo y maestrante de psicología jurídica y forense de la Universidad de Otavalo. Es fundadora de varios colectivos en su país, como la Asociación Silueta X. Actualmente es la presidenta de la Federación Ecuatoriana de la Organización LGBTI, miembro de la Plataforma Nacional Revolución Trans, y en este 2020 creó el primer comedor comunitario trans y el primer museo trans en Ecuador. Dayan, siempre es un placer tenerte. Muchas gracias, querida Amaranta, nuevamente verte y ver a algunos de mis compañeros, Esteban Paulón, y al resto, por supuesto, que este se convierta en un espacio de interacción y poder conocer cada uno de nuestros procesos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Y a Jorge Saavedra también. Bien, antes de comenzar, siempre como que le queremos entrar mucho ya a las preguntas como estratégicas, políticas y demás, pero yo la verdad que antes de hacer todas esas preguntas, quisiera que se tomaran un minuto, no más, un minuto para pensar y decirnos, y yo iré diciendo el orden, ¿cómo están llegando a este foro a un año de la aparición masiva de COVID-19? Noviembre fueron los primeros casos que se dieron para América Latina, enero, febrero y todo este año que hemos tenido. ¿Cómo están llegando anímicamente? ¿Cómo están llegando como personas, como seres humanos? Por favor, María, ¿nos puedes decir cómo estás llegando en un minuto? Sí, claro, estoy llegando honestamente, recuperándome porque ya me dio COVID. Entonces eso sí limitó mucho las acciones. Entonces, anímicamente ahorita estoy en recuperación de la salud. ¿Van a subirlo? Con el ánimo de seguir trabajando, porque definitivamente esto no ha parado. Mantenernos en pie en el activismo y en la lucha ha sido complicado, pero también como personas nos ha movido el tapete, como decimos acá en México, de muchas formas, de muchísimas formas. Pero tu corazón, ¿cómo está? ¿Tu corazón cómo está? ¿Tú? ¿Anímicamente o de salud? No, anímicamente bueno, frente a COVID, con todo lo que ha pasado. Mi corazón está latiendo fuerte, con muchas ganas, con mucha esperanza, con mucho ánimo, porque a pesar de, en la distancia, hemos seguido trabajando
y el amor es una herramienta maravillosa que yo vivo todos los días, entonces estoy con muchas ganas y con mucho ánimo. Gracias, María. Ricardo, por favor. Bueno, el encierro sí, anímicamente, yo creo que ha afectado a muchas personas. A mí personalmente, perder mi libertad de poder salir cuando quiera, e inclusive salir con mucho temor, ya siendo un adulto mayor, estoy en alto riesgo, y entonces salir atemorizado, protegiéndome, no es para nada fácil. Entonces el tema de la soledad, que afecta a muchos hombres gays, eh, vivir solo, no tener un compañero de vida, ¿no? Entonces, dependiendo de familiares que lo cuiden a uno, es mi situación, no es para nada fácil. Y el tema de la salud mental es no caer en situaciones depresivas, que lo cual yo también he visto compañeros que están en esa situación de no saber vivir atemorizados por la enfermedad, ¿no? Y no poder salir a la calle cuando se quiere, está afectando mucho mentalmente a la persona con temas depresivos. Gracias. Dayan, por favor. Bueno, en realidad, bueno, uno creería que al ser quizás psicólogo o psicóloga, la gente tiene mayor control sobre sí mismo, y la verdad, en cierta forma sí, en otras no. Pero en mi caso fue terrible. O sea, yo, está mal que utilice esta palabra siendo atea, pero para mí era un escenario apocalíptico. En Guayaquil fue una cuestión terrible porque acá fue espantoso, como pasó en todos los lugares, pero en Guayaquil creo que fue el epicentro cuando recién llegó la pandemia acá, ¿no? Entonces se convirtió como en la Wuhan de Ecuador. Entonces, perdón, perdón, en la Italia pequeñita de Sudamérica. Entonces fue terrible, no, engordé demasiado, estoy tratando de recuperar mi peso, es muy complicado. Entonces, justamente por el tema de la ansiedad, y entiendo que mucha gente tal vez no lo haya podido superar, pero no fue sencillo para mí, soy franca. Bien, pero te ves hermosa, querida. Esteban. Sí, creo que comparto con lo que decían los compañeros y las compañeras, ¿no? Un año que fue una montaña rusa de emociones, con momentos de depresión, de decaimiento, con momentos de agobio ante algo que impactó tan fuertemente y que ocupó todos los espacios, pero creo que al menos yo personalmente lo estoy terminando con mucho entusiasmo, encontrando realmente cuáles son las lecciones que nos dio este año y qué provecho le podemos sacar hacia adelante, y soy muy optimista, no solo por la vacuna y porque creo que la sociedad y la comunidad mundial va a salir de esta, sino porque creo que hemos descubierto también muchas pistas de hacia dónde construir para adelante. Ya, gracias. Laura. Laura. Hola. Bueno, primero que nada les comento que yo tengo un más de encierro que ustedes, o tuve más de encierro, porque el 2 de febrero me rompí un tobillo. Entonces, cuando nos encerraron a todos, pues yo ya llevaba un mes. Y en ese mes que estaba yo con el tobillo, tuve mucho miedo también a subir de peso, como la compañera Dayan. Y me controlé bastante, llevé una buena dieta y demás, ¿no? Pero después, con la contingencia, soy una mujer demasiado hiperactiva y no me podía quedar quieta. Y creo que para mí primero fue frustrante, obviamente, porque no puedes salir, porque tienes muchos planes, tienes una planeación estratégica, y en las 3 canchas en las que ando, Amaranta me comprenderá, pues nos vino a dar al traste la agenda por completo. Pero a innovar, nos tocó innovar y empezar a utilizar las plataformas virtuales, que seamos honestos, en mi caso, si no hubiera pasado la pandemia, no me hubiera metido tanto como me tuve que meter, porque pues los niños millennials pues, nacen con un chip integrado, cosa que nosotros no. Y me tuve que dar a marchas forzosas de utilizar Zoom, utilizar el Webex, utilizar todo lo que hubiera, porque además a mí me estaban hablando mucha gente en el encierro, pero más que a una abogada lo que necesitaban era contención emocional. El asunto de la salud mental creo que fue lo primero que se disparó, y en todos lados, ¿no? Y ahí surgió una idea de 2 amigos más de lucha, de ruta, y hicimos un servicio telefónico de atención psicológica. Y después, de contención emocional, y después también lo llevé a Movimiento, que de hecho
pues hasta ahorita sigue funcionando y está abierto a todo el mundo. Y ahí empezamos a derivar a la gente, a dar contención y a detectar también casos concretos, ¿no? Y seguí el trabajo virtual, pero lo que me hizo salir y lo que detonó, porque sí tenía yo mucho miedo, igual que el compañero, soy diabética y soy cardíaca, entonces pues soy población en riesgo y me cuidé muchísimo. ¿Y cómo Pero va de tu que pie? ya me recuperé, no pude tomar las terapias porque mi terapeuta se le dio COVID, entonces las tomé en Bueno, YouTube. tienes que Se los preparar ese pie recomiendo. muy bien, Laura, tienes que preparar muy bien porque cuando tengamos ya la vacuna hay que empezar a correr. Entonces, Bueno, tu pie pues te tiene que comento que ya estar estoy corriendo porque me tuve que ir a Chihuahua de emergencia, tú lo sabes, Amaranta. bien. Asesinaron a Mireya y que yo creo que pues posteriormente podré tocar el Vamos a tema, hablar pero sobre fue por eso. eso. Y Vamos a hablar sobre eso. fue mi primera salida, entonces yo creo que además de la frustración, la innovación, pues ahorita no me resta decir que en este momento me estoy recuperando de un duelo, pero con muchas ganas de seguir adelante, de luchar y de poder construir en equipo, porque creo que es lo único que nos puede salvar, ¿no? Y de salir adelante. Es todo. Gracias, Laura. Gracias. Creo que sí, para mí era fundamental preguntarles esto, porque no somos solamente activistas, somos personas, traemos una vida atrás, vivimos con la familia, con el perro, con el vecino, con el amigo, con todo mundo, y es todo nos ha cambiado. Pero por momentos quería empezar, quiero colocar un tema. Cuando aparece el COVID, por momentos hubo una sensación, y no sé si siga habiendo esta sensación, en donde pareciera ser que la invisibilidad de la comunidad LGBTI o las luchas se veía venir, porque la prioridad para los estados, gobiernos, para los programas, para los presupuestos, para mucho, estaba ya focalizado ya en un solo tema. Creo que hemos sido capaces de alguna manera de poder actuar y eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero antes de eso, quiero preguntarles, ¿cómo ha afectado la pandemia COVID-19 al activismo LGBTI en su país y en particular en tu trabajo? Esteban, quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia de COVID ante el movimiento LGBTI en Argentina y en particular en tu trabajo, corazón? Bueno, sin duda, como activistas nos impacta como personas, como ciudadanos y como ciudadanas. La verdad es que un año que venía presentándose como un año muy importante, en Argentina venimos de un cambio de gobierno, la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidad a nivel nacional, una promesa del debate legislativo del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y de golpe, y una expectativa de que pudieran reactivarse políticas públicas y acciones de activismo para varias leyes que estamos impulsando aquí, como la ley integral trans o la ley antidiscriminatoria, y de golpe aparece el COVID con un impacto enorme que nos obligó en una primera instancia a salir a atender la urgencia. Algo vos dejabas entrever en tus palabras, Amaranta, la verdad es que la respuesta de los gobiernos y de las distintas entidades frente a la pandemia, en un inicio seguramente por el apuro y en parte también porque muchas veces no somos parte de las agendas, no tuvo una respuesta específica que tomara en consideración las particularidades del colectivo LGBTIQ+, las particularidades de las trabajadoras y trabajadores sexuales, donde obviamente encontramos a una gran cantidad de compañeras trans, las dificultades y precariedad de la vivienda, la imposibilidad de acceso al sostenimiento de circuitos educativos virtuales que tal vez para clases medias o para distintos sectores no LGBTIQ más de la sociedad están más a la mano. Y bueno, hubo que enfrentar todo eso con una primera tarea de asistencia que en el caso nuestro comenzó en marzo-abril, apenas se dictó el aislamiento y la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, asistiendo junto a organismos, organizaciones internacionales, exigiéndole a los estados también respuestas, y hemos visto cómo en toda la región obviamente hubo como dos posibles consecuencias o caminos en relación a esto, ¿no? Por un lado creo que hubo dificultades objetivas, la imposibilidad de circulación libre, las dificultades que hubo en algunos países como Panamá, Colombia, Perú,
incluso en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con situaciones de violencia institucional, violencia policial, las medidas de pico y género, bueno, distintas cuestiones que volvieron a criminalizar y a marginalizar a las poblaciones, fundamentalmente poblaciones trans en la región, la dificultad para sostener los tratamientos antirretrovirales en distintos países. De a poco eso se fue ordenando, algunos países tomaron medidas como el delivery domiciliario de medicamentos, la provisión de medicamentos multimés. Digo, hubo distintas respuestas, pero en un inicio desde ya que no. En la otra mano te podría decir que creo que es una de las grandes oportunidades y lecciones que nos deja esta pandemia, es que a pesar de la distancia y a pesar del distanciamiento y a pesar del aislamiento, creo que hemos logrado construir y tejer lazos, vínculos de unidad, hoy virtuales, que ojalá en algún momento vuelvan a ser personales, pero que nos han fortalecido como movimiento. Creo que lo importante es que no nos hemos quedado amilanados, deprimidos, golpeados, sino que empezamos a buscar las alternativas de cómo seguir activando en este marco. Y en una región tan desigual, tan amplia, tan extensa como América Latina, sin lugar a dudas la posibilidad que hoy nos dan las redes, las plataformas, este mismo foro que estamos compartiendo, creo que potencian muchísimo la posibilidad de accionar hacia adelante. Así que vaso medio lleno, vaso medio vacío, creo que hay que ir analizando por partes también, y vos lo decías bien, ¿no? A lo largo de todo el año fueron cambiando esas respuestas, se fue incorporando la perspectiva de la diversidad, del colectivo LGBTIQ+, en algunas respuestas estatales, lamentablemente no en todos los países, pero en muchos sí, y creo que también de ahí vamos a sacar los aprendizajes hacia adelante. Gracias, Esteban. Y sí, justamente creo que esta pandemia nos agarró como activistas con un poco, con la piel un poquito más curtida, me parece, ¿no? Y esa piel curtida pareciera ser que fue un blindaje para no dejar que la invisibilización nos ganara. Y Sobre todo, una cosita que quisiera agregar, perdón, que sobre todo porque como colectivo venimos de una experiencia de otra pandemia, que lamentablemente en los últimos años ha estado mucho más silenciada y que no han corrido los estados a buscar la vacuna, ni han corrido los estados a asistir, ni a buscar las medidas de concientización, pero bueno, eso nos ha curtido. Creo que esa es una lección aprendida. Hemos podido sacar un montón de aprendizajes de esa otra pandemia, que ojalá que pasada esta vuelva a ser foco de la respuesta de los gobiernos y las sociedades. Sin duda, incluso los binomios mismos que estas pandemias nos han enseñado. Bueno, hemos ido al sur, ahora quiero venir un poquito hacia México y tenemos dos participantes de México. Les voy a pedir que en 6 minutos, 3 minutos cada una, nos respondan justamente cómo han visto la afectación del movimiento LGBTI y en el trabajo particular de ustedes. María. Muy bien. En el trabajo particular, igual que Ricardo, igual que Laura, yo soy del grupo de riesgo, por lo tanto, a nivel particular, mi trabajo en específico dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sonora, pues sí se vio afectado porque me mandaron a hacer home office. Entonces, a pesar de que mucho de mi trabajo, como ya lo mencionó Maranta, esta área es única en todo el país, y pues en Sonora tengo la cobertura para 72 municipios. Sonora es un estado de los más grandes de la República Mexicana. Entonces se complica un poco que yo esté presencialmente en todo el estado. Entonces ya trabajaba yo con los medios electrónicos, pues para muchas de las cosas que puedo hacer. Sin embargo, mucho de lo que se necesita trabajar, que en mi caso es la capacitación, el trabajo de capacitación, de sensibilización, de acompañamiento presencial, ¿sí?, a los movimientos, y en los casos de capacitaciones, talleres y preparación en las instancias públicas y privadas, pues se complicó muchísimo. Las personas todavía siguen muy renuentes a tomar capacitaciones en línea, y muchas veces esos temas también acá, la renuencia en el norte del país pues es mayor. Entonces esas incidencias que pudiéramos hacer cara a cara pues se limitaron por completo. En ese sentido, en el movimiento LGBTero en general, yo creo que de alguna manera fue un poco beneficioso, sí. ¿Por qué? Porque nos mostraron una herramienta más de poder estar más unidos, y estamos trabajando de una manera muy armoniosa y muy en conjunto. Se ha servido para que muchas de las colectivas se concentren, aunque sea en línea,
pero hemos establecido y hemos fortalecido esa unión y ese trabajo. Entonces, de alguna u otra manera se ha compensado, ¿no? este asunto durante la pandemia. Entonces, lo más por lo menos, y tratamos siempre de fijarnos en lo que más podemos hacer con esas herramientas que tenemos. Y ahí vamos, se ha hecho buen lobbying, pero de todas maneras sí se ha visto bastante afectado, sobre todo para el movimiento, para temas específicos que a lo mejor vamos a tocar más adelante. Entonces, hasta aquí dejo mi participación para que Laura continúe con lo propio. Excelente, gracias. Y has puesto un tema que me gustaría que lo conectara Laura y que tiene que ver con el tema de la conectividad. La conectividad ha sido un riesgo, perdón, una oportunidad, pero también un desafío para muchos que somos, podemos decir, ciertos privilegios de poder tener un dispositivo electrónico. Entonces sí, se vuelve una oportunidad, podemos superar barreras, pero hay un gran número de personas que no tienen ese acceso a la tecnología, a un dispositivo, y entonces la conectividad se vuelve una deuda y un desafío enorme hacia lo que sigue después, ¿no? Laura, ¿podríamos conectar eso y lo que ha pasado en México, querida? Puedes poner, Ya, perdón. Tenemos que conectar antes de ir con todo lo de las tecnologías de información, decirlo con lo siguiente. Como bien dice nuestro compañero, ya teníamos un desafío por la otra pandemia del VIH, pero además nosotros en México, y tú lo sabes, ya veníamos arrastrando de 2019 toda esta falta de recursos hacia las organizaciones civiles, todos los financiamientos que se cancelaron por parte del gobierno federal. También la crisis de organizaciones autónomas de derechos humanos y no necesariamente autónomas como los organismos descentralizados, que es el CONAPRED, que de hecho tú fuiste parte muy importante de esta crisis para que pudiera resolverse. De hecho, fuiste candidata y yo todavía me quedé esperando a que fueras la presidenta de CONAPRED y ojalá se hubiera podido lograr porque hubiera tenido una persona de sociedad civil al frente, porque además CONAPRED es uno de los más fuertes aliados, era de la comunidad LGBT, y había abierto las puertas y había resuelto varios problemas que podían resolverse de una manera administrativa y no necesariamente llegar a la judicialización, porque son procesos largos. Ahora, respecto a la conectividad, es cierto, nos dio una oportunidad de enlazarnos y de poder trabajar, sobre todo, pues ahorrando dinero de los viajes presenciales que no teníamos, pero también muy cierto es que en los diferentes estados muchas de las personas de nuestra comunidad no tienen esto, sobre todo las chicas trans de los diferentes municipios rurales. Puedo mencionar no solamente Oaxaca, puedo mencionar Chihuahua, Sonora, Veracruz, todos estos estados, y que los activistas que estaban en los estados en la capital fueron un gran desafío para poderse conectar. También la respuesta de la sociedad civil ante la crisis fue formidable y también tuvimos pérdidas, y pérdidas importantes. Aquí en la Ciudad de México, de entrada, tú sabes que hubo una crisis muy fuerte, que se cerraron los hoteles y todas las mujeres trabajadoras sexuales, tanto trans como cisgénero, fueron echadas a la calle. Y esto originó incluso un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la OEA. Y Brigada Callejera fue la que dio respuesta. Y desgraciadamente en esta respuesta falleció Jaime Montejo y fue infectado de COVID por esto. Y le tocó a él, como activista social, reconocido no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Latinoamérica, sufrir este calvario, porque no le puedo decir de otra manera, de hospital en hospital, en donde se vio que si una persona que tiene un trabajo y que es interlocutor de las autoridades sufrió para poder entrar a un nosocomio, ¿qué se espera el ciudadano común? ¿Y qué se espera una mujer trans o una mujer trabajadora sexual o que esté en situación de calle o que no tiene seguridad social? También dio pie a una exacerbación de las desigualdades. Ya había esas desigualdades, solamente que ahora se potenciaron, se vieron muchísimo más y que estamos viendo las consecuencias hasta ahorita. Y creo que fue también un gran desafío para nosotros y también para los tomadores de decisión. Y también lo voy a decir para los abogados, porque somos muy poquitos los que hacemos esto. Y bueno, ha habido algunos fallos interesantes ahora en la Corte, como el que logró México Igualitario sobre VIH y lo que se logró políticamente y también judicialmente en los casos de acceso a la justicia para las mujeres trans, que es una gran deuda que se tiene con los crímenes de odio. Pero yo creo que hay mucho por hacer y nos toca, vuelvo a decirlo, innovar
y trabajar en equipo, porque creo que todos somos necesarios y todos tenemos que sumar para Vamos a tener poderlo oportunidad hacer. de pensar Eso es juntos todo. y de repensar hacia dónde vamos a ir. Ricardo, querido, ¿qué ha pasado en Panamá? En esa conexión, en esa región tan conectora de toda Latinoamérica. ¿Qué ha pasado en el movimiento LGBTI? Ustedes son un país estratégico en la región. ¿Qué ha pasado? Ricardo, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, yo quería resaltar que previo al COVID, esta situación donde estamos confrontando el retiro del Fondo Mundial de Panamá y que el Estado panameño debe asumir los servicios hacia nuestra población por medio de un esquema de clínicas amigables. Y digo que clínicas amigables, entre comillas, porque hemos tenido muchas dificultades en la calidad, la cantidad y la calidez del servicio de estas clínicas, por donde inclusive hay directores médicos que han rechazado a la apertura de estas clínicas en su área porque no quieren nuestra población pululando por las instalaciones. Y ha sido bastante difícil de un Ministerio de Salud que tiene una mano férrea ante el tema y lo tengo que decir, la sociedad civil es bastante débil ante esta situación y no hemos podido tener una reacción contundente para obtener una respuesta positiva a esta situación. Una vez iniciado lo del COVID, lo más que resaltó fue la restricción por sexo. Creo que solamente Ecuador y Panamá tenían esta situación y rápidamente nosotros cuestionamos al Estado panameño, principalmente al Ministerio de Salud, cuál iba a ser la situación de la población trans, tanto femenina como masculina, de salir a la calle a buscar sus medicamentos, buscar sus alimentos, sin verse hostigado por la Policía Nacional. ¿Cuál fue la respuesta? Silencio total, con lo cual es típico en Panamá. Simplemente es un tema que no se aborda. Y me alegra poder decir que hay ciertos colectivos que se organizaron y lograron evidenciar actos de discriminación de personas trans haciendo fila, y eso está evidenciado. Ha sido un momento muy duro para nosotros, pero por lo menos yo lo digo, es un tema de oportunidades, porque vivimos en una sociedad que niega que en Panamá exista discriminación. Y esto nos ha ayudado como una herramienta de que la sociedad panameña lo vea, que es un tema a confrontar, un tema a discutir y que las autoridades tienen que tomar acciones concretas. Porque siempre ha sido el argumento de que Panamá es una sociedad tolerante, aquí no pasa, aquí hay mucha prosperidad, mucho dinero y aquí todo está bien. Y no es así. Y ha sido un reto muy grande por muchos años que la sociedad panameña acepte el tema del estigma y la discriminación hacia nuestra población. Y también ver en la población de hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres, como hemos visto cómo se ha reducido la cantidad de servicios por medio de las clínicas amigables, de casos positivos, solamente se acepta un caso por día. Y eso es lo tienes que distribuir entre las tres poblaciones vulnerables, tanto trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, población trans. Un caso por día para insertarlo en el sistema. ¿Cuál ha sido nuestra postura cuando hubo una apertura que se permitió hacer por sexo? Por lo menos como mi organización he estado trabajando con el Fondo Mundial, hicimos unas alianzas con otras organizaciones de la urgencia de necesitábamos abrir por lo menos los días asignados para hombres, abriéramos parcialmente la clínica, y la verdad que esto aquí se llenó.
y la cantidad de casos que estábamos recibiendo es bastante alta. Tenemos 6 casos positivos por día de clínica, y eso es realmente alarmante, porque suponíamos que por el encierro, por la restricción por sexo, de alguna razón la gente no estaba teniendo relaciones sexuales. Y hemos descubierto que sí, la gente han estado haciendo fiestas, buscando la manera de tener encuentros sexuales, y estamos viendo ahora mismo los resultados. Hicimos por la necesidad que nosotros vemos de continuar con el proyecto, iniciamos ciberabordajes. Ciberabordajes han existido por muchos años, pero nosotros le añadimos durante el encierro con nuestros promotores de crear una enlace con los usuarios para cuando hubiera un momento de apertura las personas pudieran venir a hacerse la prueba. Y lo estuvimos haciendo con mucho éxito, utilizando las redes sociales, tanto de ligue como sociales, que la gente se enterara de los servicios, dónde podía ir, a qué hora, y poder hacer pequeños seminarios donde la gente pudiera conectarse, hacer preguntas. Ricardo, te voy a pedir que ese tema me lo guardes más adelante, porque justamente, o sea, vamos a ir para allá. Pero concretamente, pudiera cerrar esta primera pregunta, porque ese es de los temas que me interesa conversar más adelante. Y también el poder hacer actividades en calle. Ha sido una limitante muy grande. Justamente este viernes, que viene a las 5 de la tarde, tenemos uno con distanciamiento social, un número limitado, porque ¿qué ha sucedido? Por alguna razón que no me explico, el incremento del discurso de odio hacia nuestra población y de antiderechos, ¿no? Bueno, pero eso ya lo traíamos arrastrando, Ricardo. Eso ya lo traíamos arrastrando de alguna manera en la región, los discursos de odio, conservadurismos y demás. Pero entonces, en concreto, podríamos decir que sí ha sido afectado el movimiento LGBTI en Panamá. Bien. Sí, una afectación muy, muy grande. Ya, muchísimas gracias y vamos a volver, pero por favor, empieza a recordar las 3 acciones que nos quisieras compartir, que sí se hicieron, y para todas se los lanzo de una vez, terminando esta ronda. Les voy a pedir, porque a veces frente a una emergencia pareciera ser que nos quedamos paralizados. Claro, evidentemente hay mucho miedo, hay mucho aislamiento y demás, pero no se dejaron de hacer cosas de verdad. Cuando uno empieza a hacer la enumeración y demás, pues hicimos muchas cosas, pero entonces, como decimos en México, hay que cacaraquear el huevo aún en la pandemia. Entonces necesitamos pensar en 3 cosas, no me voy a contar toda la historia, en 3 cosas que les parezca exitosa y que les parezca que hay que repetir en muchos lugares, ¿no? Ya vamos. Ricardo, muchas gracias. Quisiera pedirle a Dayan que nos cierre esta primera ronda de qué tanto le ha afectado el movimiento ecuatoriano COVID-19. Bueno, yo considero que acá en Ecuador la problemática fue muy crítica porque primero estábamos ante un gobierno neoliberal y la respuesta justamente fue nula. Y las organizaciones de la sociedad civil tuvimos que prácticamente ocuparnos de todo nuestro conglomerado. Entonces, y aún así, es muy evidente que las organizaciones de la sociedad civil no pueden satisfacer todas las necesidades de un grupo poblacional específico, porque primero, más allá de que es muy amplio el espectro de la población LGBT, no es las organizaciones de la sociedad civil quienes deben de dedicarse. Deben de contribuir, sí, pero la responsabilidad es del gobierno, del Estado, en donde se encuentran justamente ese grupo poblacional. En ese sentido, creo que ocurrió acá en Ecuador, creo que escuchaba lo que dice el compañero de Panamá justamente, en que, y no me acuerdo qué otro compañero o compañero, en que la respuesta que daba el gobierno era destinada solo para un grupo poblacional y entre estos no estaba la población LGBT aquí en Ecuador. Y eso, por supuesto, no solo se convierte en un acto discriminatorio, sino que nos colocaron en un espacio en el que lamentablemente la gran mayoría de nuestros
compañeros fallecieron. Tenemos muchas personas de la tercera edad LGBT que fallecieron. Mujeres emblemáticas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador fallecieron justamente durante la pandemia, y esto es terrible. Recientemente, hace menos de unos días, estuvimos justamente conmemorando los 23 años de despenalización de la homosexualidad aquí en Ecuador, que más allá que en ese momento mujeres trans hayan participado y se hayan identificado como homosexuales, en ese momento no existía toda la información que tenemos ahora. Bien sabemos que eran mujeres transexuales las que estuvieron prácticamente a cargo de la despenalización aquí en el país. Ellas, se estaba haciendo justamente una memoranza de lo que había sucedido, y lamentablemente nos enteramos de muchos fallecimientos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí en Ecuador y sobre todo en las ciudades de Guayaquil y Quito fue espantoso, también tenemos que entender que esto afectó a todo un grupo poblacional en general. Sin discriminación, el COVID-19, por supuesto, no tiene ningún tipo de preferencias, ¿no? Va con ese sentido a toda población justamente que se expone a la temática del COVID-19. Aquí en Guayaquil, en este momento me encuentro en Guayaquil, lamentablemente cuando llegó el COVID, muchas personas tuvieron que arrojar los cuerpos a las calles. No sé si habrán llegado las noticias por allá sobre eso. Los cuerpos eran lanzados al estero Salado, que es muy emblemático en la ciudad de Guayaquil. Algunos cuerpos eran quemados en las calles, otros cuerpos eran enterrados en el domicilio porque pasaron 8 hasta 10 días en que el Ministerio de Salud Pública no retiraba los cuerpos. Eso con la población en general, y con la población LGBT también sucedió. Un compañero gay, su padre falleció en un sector de acá de Ecuador, Guayaquil específicamente, en una ciudad que se llama Sauces, y llevaba el cuerpo cerca de 8 días, y él estaba llorando ahí desesperado, hizo un video, tuvimos que hacer una denuncia pública, y creo que después de eso fue que el Ministerio de Salud Pública se acercó a retirar. Eso por un sinnúmero de casos. Otros compañeros que fallecieron durante el COVID-19 también no hubo una respuesta adecuada por parte del Ministerio de Salud Pública con nuestras poblaciones. Un compañero gay también de la despenalización de la homosexualidad. 2 compañeras de Quito de la despenalización de la homosexualidad no fueron atendidas adecuadamente por parte del gobierno. El gobierno tenía aquí en Ecuador canastas de alimentos destinadas para personas que habían caído en estado de precariedad, y ni una sola de esas canastas llegó a nuestras poblaciones. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, tuvimos que hacernos cargo de ello. Eso por un lado. Por otro lado, la atención médica tampoco fue oportuna. No hubieron pruebas de COVID-19, hubo especulación de pruebas de COVID-19. Algunos gobiernos autónomos y descentralizados lucraron a partir de ello, algunas prefecturas también en el país. Entonces fue como un coge a río revuelto aquí lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Los políticos, y me hago a un lado de los políticos porque yo desde el 2018 me salí de las cuestiones políticas. Tengo sí un criterio político que es diferente, pero el 2018 renuncié al movimiento Alianza País, en el que justamente había candidateado para el año 2017. Pero en todo caso, quiero volver a repetir justamente todas estas cuestiones que lamentablemente nos dejaron en la indefensión. También hubo muchas agresiones y violencias en contra de nuestras poblaciones. Entendamos que la violencia intrafamiliar se levantaron los datos estadísticos justamente porque la gran mayoría de ocasiones las víctimas se encontraban en el hogar ya en horarios extendidos y frecuentes con sus agresores, en el caso de mujeres y hombres que convivían con hombres agresores, ¿no? Y esto también se vio perjudicado para nuestras poblaciones, nuestras compañeras y compañeros. Tuvimos el caso de un compañero transmasculino que fue agredido por su cuñado en la ciudad de Guayaquil también, y que lamentablemente no hubo una respuesta por parte del Estado con respecto a la indefensión en que se encontraba él, porque él vivía en ese hogar, ¿no? Hicimos también una denuncia pública. También muchos compañeros estuvieron con el COVID-19 y entre esas estuve yo. Llamamos al número de salud pública que supuestamente estaba destinado para que seamos atendidos, y nunca, ni las veces que yo, ni mis compañeros o compañeras llamaron, respondieron, nunca. Pero sin embargo, si alguien hacía un video declaratorio, porque no es ni difamatorio, sino declaratorio en contra del gobierno y su incapacidad de poder gobernar, llegaba un patrullero con cerca de 8 policías aquí y te llevaban preso. Eso pasó con varias personas que justamente criticaron al gobierno durante toda su incapacidad de poder ejecutar y responder adecuadamente ante el COVID-19. Eso en resumen. Bien, muchas gracias, Dayan. La verdad es que
Escucharles me remite a pues que el COVID finalmente nos viene a desnudar, nos viene a deconstruir problemas culturales en principio. Esto que nos termina diciendo Dayana sobre el tema de la violencia estructural, los problemas estructurales que Ricardo nos dice, ¿no? Bueno, Panamá se dice que es un país rico o medianamente rico, o luego cuando colocan a México en la OCDE, por ejemplo, país de mediano ingreso igual que Argentina, muchas veces esos criterios no dejan ver toda esa periferia de las precariedades y problemas estructurales que tenemos. Pero yo conozco de la trayectoria, por lo menos en los últimos 30 años, de muchas y muchos de ustedes y de otras y otros compañeros que no están aquí, pero que nos están escuchando y viendo. La resiliencia finalmente ha sido una herramienta nuestra, pero no nos quedamos en la resiliencia de la cama y a ver el reposet, porque no tenemos el presupuesto para pagar a Dayan como psicóloga, por supuesto, para que no nos podía atender todo el tiempo. Pero yo creo que la resiliencia está en la calle, está en el actuar, está en la cotidianeidad, y ahí creo que hay que decir, ¿qué no se dejó de hacer? Escojan, por favor, espero que ya lo hayan hecho, 3 cosas, aunque su organización o no ustedes, pero que en su país haya ocurrido o que su organización o ustedes encabezaron, que sea digno realmente de presumir frente a una emergencia que daba mucha angustia. Quiero pedirle ahora nuevamente, como tenemos a 2 personas de México, van a compartir el tiempo, tienen 6 minutos, cada una 3, para rescatar. Si ya la primera compañera habló de una experiencia, traten de decir una nueva, y entonces comenzaré con Laura, por supuesto. Laura. A ver, bueno, ahorita lo estuve pensando mucho porque si no quiero ser injusta y si no me acuerdo de algo, por favor, María, me acuerdas y tú, Amaranta, porque creo que tienes mucha razón. Esta resiliencia fue de acción. Sí, nos apapachamos, nos curamos las heridas y dijimos adelante, porque si no, pues no puede ser, no nos podemos quedar ahí. Primero fue la respuesta a la emergencia a nivel local y también porque cada estado hizo lo propio, que pudo haber sido primero de manera asistencial, pero también, pues también de movilización social, política y jurídica. Yo diría que todo esto junto. Se dio respuesta a la gente que estaba en situación de calle por parte de las organizaciones civiles. También los pocos albergues que sobreviven en este país, y voy a mencionar 3, a lo mejor hay otro más que no conozco, y me gustaría que me lo dijeran. San Juan de Dios, en el sur, dio respuesta no solamente a las personas con VIH, sino también COVID y refugiados y migrantes. Está en Yucatán, ¿no? Sí, en Yucatán. En Yucatán. Después, en Michoacán también están trabajando con todo lo que había, estuvieron trabajando, no pararon de trabajar, que es Convive, Juan Bosco, ahí estuvo dando respuesta al albergue, viendo que hubiera medicamentos, que no solamente se atendiera el COVID, sino que no faltaran los medicamentos de VIH y otras enfermedades. También aquí en México, Silvia Carmona dio una lucha tremenda atendiendo a la gente que venía de fuera, que no podía ser atendida de mano de muchos médicos como en el INER, en fin, etcétera. Y en la movilización social, yo creo que ahí lo que destacaría es que, y tú lo saben, en septiembre, en política y jurídica por los crímenes de odio, toda esta movilización que se hizo de Miguel Orozco, de Jazz, de otros actores, de Kenia Cuevas, de Alan Pinzón, que fue política y que estuvo muy bien porque tenía que sentarse y se sentaron ahí en la mesa con la secretaria de Gobernación, y que a la par también hubo una respuesta jurídica muy fuerte por parte de los abogados que estamos ahí, que somos 3 gatos, honestamente, somos muy poquitos, y aquí aprovecho para que los abogados, adoptemos un abogado en cada organización civil, por favor, y regenérenlo para que pueda dar esta contención y este apoyo. Desde Letra S, tú lo sabes, en este consultorio virtual, pues nos abocamos a la estrategia jurídica porque era muy importante que fuera lo político y también lo jurídico que hiciera clic, y creo que eso me lo vas a preguntar más adelante de qué pasó en el caso de Merella, que creo que es un caso emblemático, pero sí es urgente que esto que nos salió bien y que fue de chiripa porque no nos pusimos de acuerdo, sino que todos empujamos hacia uno y que la unión hace la fuerza. Si así nos salió bien, yo creo que sí, poniéndonos de acuerdo nos sale mejor. Eso es lo que yo diría en principio. Gracias, Laura. Tengo una más, espérame. Okay, adelante.
y el seguimiento en los congresos locales y federales. Que haya sido como haya sido, ustedes ya saben quién dijo eso, no voy a repetir su nombre, pero la coalición también hizo un trabajo importante, la coalición LGBT mexicana, en los congresos federales, también otros grupos que seguramente pertenecen a la coalición, pero no lo tengo claro, por ejemplo, ya todo lo que fueron ecocidios, ¿sí? Es muy importante. Jazz, por ejemplo, todo el grupo de la Ciudad de México, de todo este movimiento de jóvenes que qué bárbaros, son buenísimos, y pudieron mover la propuesta con diferentes senadores ahí en la Cámara y pudieron sacar la reforma para prohibir las ecocidios. Y también en la Ciudad de México, y que siguen haciéndolo en diferentes estados, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Laura, nos estás dando ya ¿cómo se llama? La punta de lanza, y se lo digo a... Agregar una cosa más, porque sí es importante. En redes sociales que nos pudimos verlo y que nos pudimos hacer para poder frenar el PIN parental en los estados que nos dimos cuenta, porque también ahí nos querían ver llevar de calle los grupos antiderechos, porque empezó a manejarse el PIN parental en diferentes estados, y uno de esos fue Aguascalientes, donde sí pasó, en Nuevo León no pasó, y que entonces todas las organizaciones que podíamos tener acceso a estas tecnologías empezamos a buscarnos y mediáticamente decir no al PIN parental y empezar con los congresos para que esto no fuera un retroceso a los derechos sexuales y reproductivos. Gracias. María, adelante. ¿Puedes apagar tu micrófono, Laura? Voy a abocar a tocar, porque en lo nacional ya Laura dio esta cobertura, entonces, pero como les decía desde el principio, Sonora es un estado grande, es un estado que está muy alejado de la capital del país, que se convierte en un, entre comillas, paraíso de los derechos humanos y todo lo que está alrededor, y el centralismo en México sigue siendo muy fuerte, incluso en cuestiones de movimientos LGBTeros, de verdad. Lo que pasa fuera de, y lo voy a decir, o sea, con la pena, pero lo que pasa fuera de Ciudad de México pareciera que no importa en el resto, ¿sí? De los activistas que son parte de esta coalición mexicana LGBTera, porque no ven, muchas veces no ven lo que está fuera de ese perímetro de Ciudad de México y lo que tienen ahí cerquita, pero lo que se hace en otras partes, ni cuenta se dan, ni lo ven. Qué bien, ¿qué es lo bien que se hizo en Sonora y en el norte, María? Pues curiosamente en Sonora se dio un paso que honestamente no creímos que se fuera a dar, que fue la aprobación de las modificaciones a los procedimientos del registro civil, ¿sí? El Código de Familia del Estado de Sonora es uno de los códigos más excluyentes y antiderechos que hay, pero por ahí se dio un madruguete y se formó una alianza acá en Sonora, una pequeña coalición estatal donde se fue trabajando muchos temas y se pusieron en una agenda desde el 2018 temas para, en aquellas épocas electorales, para las personas que se candidatearon en este caso, pues a todos los puestos de elección popular, ¿no? Y los diputados y diputadas que llegaban, que firmaron esa agenda, que se adhirieron a esa agenda política, pues se supone que iban a llevar estos temas a los congresos locales. Solamente se llevaron dos temas, uno es el matrimonio igualitario y otro es los cambios para las modificaciones, para la aprobación a lo que le llaman ley de identidad, pero en sí no es una ley, son modificaciones a los procedimientos del registro civil, y en Sonora se logró. Honestamente es algo, y es uno de los logros más grandes que podemos decir que se ha vivido en los últimos años. Y en este marco de COVID, relación, pues, ¿no? En esta época de COVID, de verdad, o sea, no creímos que fuera a suceder, y reconozco plenamente el trabajo que las colectivas trans hicieron. Este COVID, que es lo que les decía al principio, o sea, sirvió para que quienes estábamos alejados nos juntáramos de alguna manera en este privilegio que mencionas, Amaranta, de los dispositivos móviles y de la conectividad que quienes podemos dar uso. Pero incluso quienes no tenían esos accesos se sumaron de una manera presencial. Entonces se hizo un cabildeo también en lo presencial, en los congresos. Y ahí las chicas y chicos trans y no binarios hicieron un chambón, la verdad, y yo se lo reconozco muchísimo. A Sonora Trans tiene todo mi reconocimiento y el apoyo de muchos de las colectivas de acá, y también la CDH estuvo muy presente en estos campos, en los foros que se hicieron para socializar estas iniciativas y estas propuestas. Yo creo que ese es el logro que más grande se ha dado acá en Sonora, igual el trabajo de esa unión
de las colectivas para empezar a trabajar estas nuevas agendas y esos otros temas que todavía quedan pendientes, que no nada más es matrimonio igualitario, es el derecho a la salud, es el derecho a la educación para todas las poblaciones LGBTs y los grupos de la tercera edad, los grupos de personas mayores también. Gracias, María. Gracias. Y Esteban, ¿te estás dando cuenta que empezamos, por lo menos ahorita desde México, y tal vez tú nos puedas ir abonando ya? Y le digo a Jorge Saavedra, que nos está escuchando, que AHF debería de empezar a pensar en construir algo que le podríamos llamar una cartografía LGBTI de la respuesta, de nuestra respuesta ante COVID, porque ese es el mapa que estoy escuchando, lo que no se dejó de hacer, lo que se hizo, y creo que ahí podemos ir apuntando, Esteban, cómo se vio, qué sí se hizo, qué bien se hizo en Argentina. Cuéntanos. Bueno, voy a aprovechar, Amaranta, para hablar no de Argentina, sino de mi región, del Cono Sur, que por suerte conozco y he podido seguir cuál fue la respuesta frente al COVID y de buenas prácticas. Empezando por Argentina, por mi país, creo que una política que fue muy importante, que se inició allá por mayo, junio de este año, donde, bueno, se sufría el mayor impacto de la pandemia, estaban las medidas más restrictivas en relación a circulación de las personas en la vía pública, con todo lo que ya se contó, de violencia institucional, de imposibilidad de ejercer el trabajo sexual o trabajos informales, a los que muchas veces la discriminación y el estigma condenan a nuestras poblaciones. Hubo una buena práctica impulsada por las organizaciones de la sociedad civil y llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de las Mujeres y Diversidad y el Instituto contra la Discriminación, el INADI, que fue poner en marcha Potenciar Trabajo, un programa de transferencia automática que alcanzó a 3.500 de las 9.000 personas trans que han accedido al Documento Nacional de Identidad en Argentina, una cobertura muy importante de una transferencia económica automática que está asociada a la ejecución de proyectos y a instancias de capacitación que se están empezando a realizar ahora que se han ido liberando las medidas de confinamiento, así que creo que esa es una muy buena práctica. Otra buena práctica, cruzando aquí nomás el Río de la Plata, en la otra orilla, la Intendencia Municipal de Montevideo, en la gestión que acaba de terminar hace pocos días el querido Andrés Escagliola, que seguramente muchas de ustedes lo conocen, abrir un parador, un hogar, un albergue para personas LGBT+, justamente en momentos de pandemia donde, bien lo decía Dayan, muchas veces hemos estado condenados a permanecer con nuestros propios agresores o agresoras, en los ámbitos en los que se nos discrimina, se nos niega el reconocimiento a nuestra identidad. Bueno, muchas personas han sido expulsadas de sus hogares, más en época de pandemia, y allí se abrió Tocó Quedarse, un hogar, un albergue municipal que no estaba pensado originalmente para la población LGBT+, pero que a partir de la propia demanda del colectivo, el municipio lo transformó en un lugar donde de día se puede compartir espacio y de noche hay un plato de comida y una cama caliente y un hogar, sobre todo, más que tanto lo material, sino Qué valioso eso, Esteban, súper valioso. De lo simbólico, ¿no? El tercer ejemplo, me cruzo ahí nomás a Paraguay, que creo que ha sido una buena práctica, si bien en la respuesta al COVID el gobierno paraguayo no tuvo en cuenta la población trans y hubo muchas dificultades para el acceso a un ingreso de unos 500.000 guaraníes que entregó el gobierno y muchas compañeras trans que declaraban en el formulario ser trabajadoras sexuales quedaban afuera. Sí hubo una buena práctica a escala porque se generalizó, que es el delivery y distribución de la medicación antirretroviral a domicilio y el reinicio de muchos tratamientos a partir de un sistema de turnos, un programa que llevó adelante Pronacida junto con las organizaciones, con la red de organizaciones de la respuesta al VIH, que me parece que también es una respuesta que fue inteligente, que permitió superar la dificultad que implica la medida de confinamiento. Y una cuarta, yo sé que eran 3, pero quiero decir 4 porque es algo que hemos implementado desde el instituto que dirijo junto al Sistema de Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, ONU-SIDA. Es una formación en infancias y adolescencias trans, no binarias y de género variable, aprovechando estas nuevas tecnologías y obviamente, por supuesto, como vos decías, Amaranta, ligado a la accesibilidad que no todos los sectores tienen, pero sí pensando en trabajar sobre funcionarios y funcionarias públicas con universidades nacionales, 10 gobiernos de municipios, de ciudades y 4 gobiernos provinciales,
estamos terminando, hoy acabamos de terminar el cursado de un seminario de capacitación para más de 1000 funcionarios y funcionarias de todo el país, que a inicios del año que viene van a empezar a implementar acciones de contención, acompañamiento de las infancias trans, así que me parece que también desde la sociedad civil, aprovechando la tecnología y la posibilidad de amplificar la experiencia y los conocimientos, también podemos contribuir a que la salida, que es muy importante, sea sin dejar a nadie atrás, como dice el lema de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Gracias, Esteban. Que realmente para mí está significando el que traigamos todo esto a un momento en donde, como decía Laura, no nos pusimos de acuerdo y tuvimos que salir, tuvimos que actuar, como lo hemos hecho en otros momentos. Y esto va configurando esta cartografía de la respuesta ante COVID LGBTI. Ricardo, desde Panamá, ¿qué le podríamos abonar a esta cartografía de la respuesta para que lo vayamos llamando de alguna manera, querido? Prende tu micrófono, por favor. Definitivamente las redes sociales juegan un papel muy importante en la respuesta. Con el cambio de la tecnología, los jóvenes viven pegados a su celular y nuestras estrategias para hacer nuestro trabajo se ha enfocado mucho en el abordaje cibernético, ¿no? Hemos hecho lo que aquí llamamos flyers, promoviendo los servicios, promoviendo hablando del PrEP, de indetectable e intransmisible, llamando la atención a nuestra población de la importancia de testearse cada 3-4 meses, constantemente estar bombardeando las redes sociales, tanto de ligue como sociales, con información. Y hemos tenido una excelente reacción de parte de nuestra población, que yo quisiera aprovechar para hablar de la importancia de conservar los servicios. Aún a pesar de que existen las clínicas amigables, recientemente, estoy hablando de ayer, el Ministerio de Salud reconoció que en más del 90% de casos positivos en hombres gays y hombres que tienen sexo con hombres fueron precisamente en nuestro colectivo. Es algo impresionante que poderle brindar a nuestra población un espacio libre de estigma y de discriminación, la gente se sienta con la libertad de llegar a solicitar servicios. Y que el mismo Ministerio de Salud reconozca que más del 90% de nuestra población asistió a nuestra ONG buscando testearse, es realmente significativo, que es algo que hay que preservar y que hay que rescatar. Por lo menos nuestro colectivo, Hombres y Mujeres Nueva de Panamá, es la única organización de hombres que tienen sexo con hombres que brinda exámenes a nuestra población específicamente, ¿no? Y los resultados se están viendo y afortunadamente eso nos ha permitido hacer alianzas, que eso es también algo fundamental en el trabajo, hacer alianzas con otras organizaciones que nos ayuden a apalancar la respuesta al VIH, ¿no? Pero aún a pesar de eso, tengo que manifestar mi preocupación, porque de ahora en adelante, ahora mismo yo me he quedado sin presupuesto y no sé qué va a pasar de aquí a unos meses, esperando que el MISA libere unos fondos para poder continuar. Pero después de febrero del 2021 no sabemos qué va a pasar. Pues tendríamos que ir a la Asamblea Nacional de Diputados a pelear con diputados fundamentalistas de que si el trabajo de previsión de VIH con hombres que tienen sexo con hombres vale la pena invertir en ello o no, pero aunque ellas ya han manifestado de que eso es darle fondos públicos a la ideología de género. Entonces vamos a tener ese debate y verdaderamente me preocupa que nuestra población se quede sin recibir ese servicio. Y ha pasado con las trabajadoras sexuales. Supuestamente el trabajo con el Fondo Mundial era fortalecer las organizaciones de base comunitaria. ¿Y cuál ha sido la decepción para el país? De que las únicas 2 organizaciones de trabajadoras sexuales que existían en Panamá han desaparecido.
literalmente ya han dejado de funcionar. Una gran líder que teníamos falleció y ahora se acaba sin cabeza el movimiento. Y en vez, pareciera como que es una de cal y otra de arena, ¿no? El Estado sí ha hecho esfuerzos por que las personas tengan sus medicamentos, eso sí lo tengo que reconocer, pero la calidad y la cantidad de servicios se ha reducido mínimamente. Digo, por lo menos yo no he podido ver a mi infectólogo por más de un año. No me he podido hacer mi carga viral y CD4 por más de un año, porque no hay reactivos, porque hay todos los recursos se van para la lucha contra el COVID. Entonces, Ricardo, y tú decías una cosa, tú decías que también una de las estrategias, por supuesto que es urgente que el Estado responda a sus obligaciones, a lo que tiene que atender, pero tú hablabas también sobre una de las cosas que se hicieron, las estrategias en la calle, decías. ¿Qué se hizo en la calle? Dinos una experiencia que se hizo en la calle, en Panamá. Bueno, con la prevención del VIH. Frente a la pandemia de COVID y la respuesta de la comunidad LGBTI. Sí, bueno, como te digo, se ha evidenciado la vulnerabilidad, por lo menos de la población trans, de salir a la calle. Cuando teníamos estas restricciones, se ha quedado evidenciado finalmente el hostigamiento del estamento de seguridad hacia las poblaciones trans. Y poder obtener, por lo menos de parte de la gobernación y de la alcaldía, una respuesta concreta acerca de ese tema, no lo hemos podido tener. Y mi preocupación también es que la primera dama, que por decreto presidencial debe presidir la Comisión Nacional del VIH, ya anunció que ya no va a continuar, pidió que se cambiara el decreto y que ella no quería continuar en ese puesto. Entonces, eso me preocupa. Y recientemente también debo manifestar que hubo una marcha antiderechos, donde un activista que fue con la bandera del arcoíris, de la diversidad, fue agredido por la marcha. Entonces eso ha creado zozobra en la población, ¿no? Situaciones complejas, ¿no? Sí, es verdaderamente muy preocupante lo que se está dando, y como te digo, me preocupa que podamos sostener los servicios, continuar ofreciendo los servicios con tanto esfuerzo que hemos hecho con los ciberabordajes, como te digo, de captar la población de los lugares de ligue, nuestros promotores que han sido capacitados para crear esa empatía, promover que la gente venga a hacer la prueba del VIH, ofreciéndoles condones, lubricantes, literatura, información, ¿no? Y que todo eso se vaya a perder. Retos enormes que nos implica tanto COVID como VIH, que traemos ahí arrastrando por más de 30 años por lo menos, y que debemos de... Y las metas del proyecto del Fondo Mundial y ahora con el Ministerio de Salud son altísimas, y por mucho esfuerzo hemos logrado llegar a las metas, ¿no? Vamos a estar atentas, Ricardo. Se tiene que reconocer. Vamos a estar atentas a todo este proceso, por supuesto que son retos que se van concatenando, que se van entrelazando. Y quiero escuchar a Dayan, cómo podríamos robustecer esta cartografía de la respuesta ante COVID desde la comunidad LGBTI en Ecuador. Dayan, adelante. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es lo que en la medida de lo posible en el territorio nos ha tocado enfrentar, ¿no? Entonces, quizás los estados pudieran también crear espacios de alimentación, porque no solo la población LGBT, y en este caso la gran mayoría de mujeres trans que se dedican al trabajo informal y el ejercicio del trabajo sexual, fueron las más afectadas justamente por la pandemia, porque al final no podían ejercer trabajo sexual, no podían ejercer el comercio ambulante, y fuimos las más afectadas, no porque yo sea una mujer trans, sino porque los datos estadísticos siempre revelan eso, ¿no? La mayor violencia es en contra de las mujeres trans, los asesinatos en contra de nosotras, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde esa óptica, entonces, nosotras respondimos en específico
hicimos un comedor comunitario trans, estaba orientado más para población trans, pero por supuesto, si llegaba un hombre gay, una mujer lesbiana a pedir alimentos porque había caído en estado de precariedad, no se lo íbamos a negar. Pero nuestro punto de trabajo era justamente satisfacer las necesidades de nuestra población, en este caso de las mujeres trans, que, vuelvo a repetir, son las más afectadas de todo el conglomerado LGBT. Y a partir de ello pudimos de una u otra manera en ese momento satisfacer justamente las necesidades de nuestras poblaciones. Quizás la entrega de canastas de alimentos no pudiera... Dayan, ¿te podrías sí. mover un momento porque te pierdes? No sé, orientar la computadora. Te pierdes por un momento. Ajá, síguele. Ya, me voy a quedar quieta. Entonces, decía que quizás no pudiera sumarse adicional, pero sí contribuirse a lo que la gran mayoría de los estados han estado haciendo, por ejemplo, la entrega de canastas de alimentos. Si bien es cierto, como dije, el gobierno nacional nunca, ni una sola canasta llegó a población LGBT, lo que nosotros hicimos fue justamente tratar de satisfacer sobre todo a poblaciones LGBT que habían caído en estado de precariedad al entregarles canastas de alimentos con alimentos, valga la redundancia, no perecibles, ¿no? Entonces, eso hicimos por un lado también, tanto en la ciudad de Guayaquil como Quito. En Quito tuvimos la fabulosa respuesta de la prefectura, que es un gobierno provincial, no es gobierno nacional, y a través de ellos pudimos recibir canastas de alimentos y distribuirlas justamente en las poblaciones. Otra cosa que también, no sé si pudiera... no creo que sumaría, pero sí contribuiría, que es diferente, porque no es algo diferente a lo que hacen la mayoría de los estados, es el tema de la propia pandemia de COVID-19. Mucha población LGBT, por lo menos acá en Ecuador, no quería asistir a los hospitales, primero porque sabían que ir al hospital, en vez de ser un lugar de protección o de garantía, era un lugar de riesgo. Y la mayoría no quería acercarse, por más que tuviera la necesidad o tuviera síntomas que ellos mismos hubiesen detectado, con respecto a la pandemia del COVID-19. Entonces lo que hicimos fue hacer varias jornadas que tengan que ver con pruebas de COVID-19 y llamábamos al Ministerio de Salud Pública, porque ahí sí nosotros no nos metíamos con tanto relajo de COVID-19, que las pruebas valían, que no valían, que estaban con sobreprecio, que no estaban con sobreprecio, que el del isótopo, que el de la sangre. Ya nosotros dijimos, bueno, solamente hacemos con el Ministerio de Salud Pública y ellos se encargarán, y si ellos hacen una cagada, ellos son los jodidos, nosotros somos, discúlpenme la palabra, nosotros somos lo que vamos a hacer de intermediarios aquí. Entonces eso fue lo que hicimos varias jornadas, tanto en Quito como en Guayaquil, para que justamente nuestras poblaciones no entren en mayor riesgo, porque de paso el gobierno no nos para bola, no nos da canasta, no nos ayuda con las atenciones necesarias cuando llamábamos al número que estaba destinado para la pandemia del COVID-19. No nos daban kits de prevención, no nos daban kits de aseo, a otras poblaciones le daban kits de aseo. Y una cosa importante que me había olvidado, el gobierno también destinó un bono de ayuda justamente durante la pandemia y le dieron a todas las poblaciones, específicamente cisgéneros y heterosexual, menos a las poblaciones LGBT. Nunca una persona de la diversidad aquí en Ecuador recibió un solo centavo del gobierno durante la pandemia, mientras a otros grupos sociales identificados a partir del estado de precariedad fueron atendidos, y me parece muy bien, pero esta fue una de las problemáticas también, que dentro de nuestro país nunca se hizo con nuestras poblaciones. Si por el gobierno actual neoliberal fuera de su parte que nosotros nos muriéramos, todos estuviéramos muertos el día de hoy, incluida yo, porque yo tuve COVID-19 y nadie me atendió. Yo me curé sola a partir de todas las cosas que veía en redes sociales y cómo hacer este proceso de autocuidado a partir de medicina ancestral. Eso. Muchísimas gracias, Dayan. Gracias por a todas, todos, por compartir esto. Si ustedes lo piensan, si le preguntáramos a todo ese mapa de activistas en América Latina, tendríamos un libro para poder compartir de estas experiencias, lecciones aprendidas que puedan estar ahí a la mano para futuras emergencias, que esperemos que no continúen, pero siempre hay que empezar a prepararse. Y sin embargo, ustedes no dejaron de hacer cosas. Ustedes no dejaron de hacer cosas. Y eso, cuando yo leía un poco con Jorge algunas cosas que ya ustedes estaban haciendo en el marco de la epidemia, pues claro, llamaba mucho la atención algunas
para pensarse en términos de las dificultades que han pasado, la experiencia misma que ha ocurrido. Y entonces nos preguntábamos qué ha pasado en algunas cosas concretas que ustedes han experimentado en este tiempo. Y quiero regresar a Ricardo para hacerle una pregunta específica, y así voy a ir con cada uno de ustedes a partir de alguna experiencia que han vivido y que han traído en este largo año, largo y sinuoso año. Y Ricardo, nos llama mucho la atención que en Panamá, y la pregunta en concreto es, ¿por qué decidieron irse por una propuesta de matrimonio igualitario para todo Panamá en medio de la pandemia y sobre todo una campaña en medios que se las ha censurado a nivel municipal? ¿Por qué apostar en el marco de esta emergencia esta estrategia? Cuéntanos cosas positivas, negativas, lecciones. Tenemos 4 minutos, 5 minutos cuando mucho. Bueno, eso es de una organización que se llama Fundación Iguales, que ellos tienen una estrategia ya armada de hace mucho tiempo, donde son abogados, donde encontraron una palabra en la Constitución donde se refiere a cónyuges. Entonces, usaron que el Estado panameño tiene que pronunciarse sobre qué es el cónyuge. Porque si en la Constitución no dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por las leyes no lo pueden decir que está prohibido. Entonces ellos han entrado en ese debate básicamente unilateralmente, y lo tengo que decir sin consultar con los otros colectivos. Claro, nosotros hemos querido entrar en el debate también porque sentimos que es un tema muy importante, pero por lo menos a nivel personal, yo considero que el tema de no discriminación por orientación sexual e identidad de género es bastante más importante, porque nosotros necesitamos que el Estado panameño reconozca que hay panameños y panameñas que viven en la diversidad sexual y que son sujetos de derecho. Por lo tanto, no hemos llegado a ese punto. Inclusive también hay leyes orgánicas que rigen instituciones importantes del Estado, como son la Policía Nacional, donde dice textualmente que si la institución descubre tu vida como homosexual o como lesbiana, es causal de destitución. Entonces, malamente podemos estar hablando sino que tenemos que dar ese paso antes de hablar del matrimonio igualitario. El contexto de COVID era, Ricardo, ¿el contexto de COVID era el propicio? ¿Fue una mala estrategia? ¿Qué fue? Yo no quiero decir que sea una mala estrategia, siento que un punto de lanza, creo que, como yo lo dije, hacer ese tipo de campaña sin contar con el apoyo, el respaldo de las otras organizaciones. Yo hice lo que tenía que hacer, y entonces las organizaciones hemos tenido que ver cómo resolvemos este tema. Y siento que se está dando un debate muy rico. Siento que por otra parte, creo que como dicen, el tiro por la culata, ¿no? Porque le ha dado mayor argumento, mayor fuerza a grupos fundamentalistas que tienen mucho dinero, tienen mucha gente, y entonces, como te digo desde un principio, a veces nosotros nos sentimos como atemorizados, ¿no? Como lo dije anteriormente, mañana vamos a tener una vigilia en la calle protestando del incremento del discurso de odio y de discriminación, donde la gente siente que el ser homofóbico, incitar el odio hacia la diversidad sexual es su derecho, es por cuestiones de fe. Ellos tienen la razón, y la ley los debe respaldar. Lo estamos hablando del arzobispo, de ciertos medios de comunicación, y ha ido escalonando el discurso de odio hacia nuestra población. Y es realmente, no sé cómo vamos a terminar en esto. Ya, como dije, han habido enfrentamientos en la calle, y no es la primera vez. Nosotros hemos sido objeto de agresiones tanto
organizadas por grupos fundamentalistas y al igual que por las autoridades, ¿no? Que nos han cerrado parques, nos han prohibido, yo he sido amenazado con un rifle por un corregidor de municipio, y tenemos que buscar alguna manera de bajar un poco la frustración de la gente. La gente está sumamente frustrada con todo lo que está sucediendo, y yo siento que la gente lo está manejando de una manera que entiende que el tema no son los homosexuales. Entonces, el tema es la pandemia, cómo ha afectado la calidad de vida, ha afectado a familias, y cómo mucha gente está muriendo y ha perdido su estilo de vida por esta enfermedad, ¿no? Y tenemos que tener que ser estratégicos, porque eso es lo que yo he tratado de hablar con los otros colectivos. Tenemos que tener una sola voz, tener una sola estrategia, un solo discurso de cómo vamos a confrontar toda esta situación, ¿no? Del matrimonio. Pero no ha sido fácil, ¿no? Porque hay intereses, pero ahí estamos haciendo la lucha y apostando siempre al diálogo. Sin duda, sin duda. Y justo la idea era esa. La idea es traer estas experiencias, analizarlas de manera conjunta, ver de qué nos sirve como lecciones aprendidas para otras latitudes y en otros, porque a lo mejor a veces no son epidemias, son crisis de país, por ejemplo, crisis políticas, crisis económicas que suceden y que están ahí constantemente, y tú sabes perfectamente, América Latina siempre estamos en un vaivén de muchas cosas, y entonces el cálculo político debe de ser una de las cosas prioritarias que debemos de tener. Muchísimas gracias, Ricardo, por este aporte tan valioso. Y quiero ir directamente a Laura. Laura, querida, pues la gente pues venía trabajando, yo venía viajando, haciendo cosas y trabajando en cosas internacionales, y de repente cuando llegué en febrero a Juchitán, en mi pueblo, dijeron, pues ya no sales, mijita, ya que estoy confinada. Así que, pero, y tú tenías casos. ¿Qué ha pasado con el caso de Chihuahua que se estaba litigando? Y en medio de la pandemia, ¿qué ajustes tuviste que hacer en tu estrategia que anteriormente no tenías contemplado, corazón? ¿Cómo ha sido? ¿Ha afectado? ¿Ha retrasado? ¿O qué ha pasado ahí? Cuéntanos. Bueno, de entrada comento, el consultorio somos 7 abogados y 11 promotores de derechos humanos. De hecho, hay una abogada en Sonora que muy bien conoce a María, que es Lucía, y que está trabajando. Entonces, cada uno de los abogados tenemos como diferentes zonas, pero siempre nos comunicamos y siempre habíamos hecho esto por vía virtual. De hecho, con Chihuahua... Perdón, me falta decir, tenemos 4 minutos, ¿eh? Gracias. Pues de hecho, con Chihuahua, con Mireya se venía trabajando desde años atrás, te puedo decir que desde 2011, ¿no? Y 2014 ellas hicieron su organización civil a raíz de que hubo una denuncia de parte de ellas porque las arrestaron en estos dichosos, ¿cómo se llama? Operativos sanitarios. Se las llevan a la comandancia porque no traían su registro sanitario, que es una tontería y que es para extorsionar nada más, y les hicieron la prueba de VIH con la misma lanceta. Eran 5 chicas trans, resulta que se los hicieron a 4, una no se lo hizo, no se dejó hacérselo, y sufre tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces ellas dicen, ya hasta aquí, ya no vamos a tolerar más. El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana, se llevó al relator de tortura también. De hecho, salió publicado en el informe de ese año de la Comisión Interamericana junto con el caso de Ayotzinapa. Y se sale y sigue caminando, Mireya. Resulta que hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que reconoce el trabajo sexual como trabajo y también los derechos de la comunidad trans. Y ahí, y que se derogara, obviamente, en el bando de policía y buen gobierno la falta administrativa de prostitución. Y que realmente se le diera a las trabajadoras sexuales, pues todo lo que es la atención en salud. Se hace esto con el cambio de gobierno del municipio, se logra, interviene también Brigada Callejera, que nos ayudó bastante a las chicas trans, para que las trabajadoras sexuales cisgénero vieran esta necesidad de quitar esto, porque esto era más bien violatorio de sus derechos humanos. Se logra
las mujeres trans se organizan, son 15 mujeres trans trabajadoras sexuales en esta calle Libertad, donde es una calle libre de droga y libre de robos, y ellas mismas se comunican y bajaron los asesinatos de crímenes de odio por transfobia. Pero ¿qué pasa en la pandemia? Pues se van a tener que ir a su casa, se tienen que resguardar, pero también pues tocó muchos intereses. Mireya, tú lo conocerás, pues imagínate una zona libre de drogas y de robos y de todo lo que sucedió, y también con lo de que ya no estuviera la falta administrativa, y empiezan a llegar pues obviamente chicas menores de edad, donde Mireya y sus compañeras dicen, no, aquí no pueden estar trabajando menores de edad, tienen que ser mayores de edad y tienen que ser de una manera libre y sin regenteo ni nada de trata, ¿no? Separar muy bien. Y también empezó a tratar de circular droga, ellas tampoco quisieron. Mireya tiene una crisis también porque su pareja rompe con ella y empieza pues también a ver esta parte de crisis económica muy fuerte, y Mireya la encuentran asesinada dentro de su casa el 2 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros estábamos atendiendo desde la plataforma, pero lo que hicimos en ese momento fue, nos articulamos los abogados. Yo ya me quería ir a Chihuahua en ese momento, pero lo que hicimos fue ver todo lo que estaba haciendo políticamente. Se tuvo un contacto con el gobierno de Corral, otro contacto con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Alto Comisionado de Naciones Unidas se pronuncia. Estábamos llevando todo el acompañamiento vía telefónica, y el día 10 yo me voy para Chihuahua junto con las mujeres trans. Estábamos revisando paralelamente a esto por vía electrónica toda la cadena de custodia, estábamos viendo los errores que había habido. Llegué yo, me entrevisté directamente con el fiscal y pues pedíamos las cuestiones claras y concisas, y también todo el acompañamiento que hubo por parte de actores civiles en Chihuahua, en otras organizaciones, y también por parte de la Ciudad de México, que hicieron otro tanto, pero fue una pinza muy importante lo que se hizo en Chihuahua y lo que hizo en otros estados. Se pudo entonces empujar de manera, de un lado derecho, digamos, todo lo político, y del lado izquierdo, todo lo jurídico. Y algo muy importante, el papá de Mireya quería justicia. Esa es, yo creo que la clave. Necesitamos que los familiares no echen abajo los casos, no digan ya no quiero saber nada. Aquí el caso emblemático de Mireya es eso. Segundo, otra cosa que se hizo fue que se exigió que el protocolo federal para la atención de casos de crímenes por homofobia, transfobia, bifobia, se implementara. Fue la primera vez que se implementó a nivel nacional. En ningún estado se había implementado. Y estuvimos ahí abogados detrás del caso, a Comisión de Atención a Víctimas también, y la familia también, y las mujeres trans también, las afectadas de la organización. Arrestaron a un presunto responsable. Te digo la verdad, Maranta, tú sabes lo que pasa en México. Yo pensé que era un chivo expiatorio y dije, yo lo tengo que ver. Lo vi. Las chicas trans lo reconocieron, que sí había sido una persona que había estado con Mireya y también con ellas, y pues la más débil por el rompimiento con su pareja pues era Mireya. Entonces, ¿Perdón? Y entonces, frente a la epidemia, ¿qué cambió? ¿Se aceleró el proceso o lo limitó el asunto? No se limitó, yo no puedo decir que se limitó. Yo creo que lo que tuvimos que hacer fue innovar para no limitarnos. Aterrizar el asunto de manera paralela, buscar a nuestros pares, pero también a los pares de defensa de derechos humanos adentro de las instituciones, trabajar en equipo, porque de lo contrario no se hubiera avanzado. Puede ser que se haya limitado porque yo tuve que llegar 8 días después, ahí sí, pero en esos 8 días no se desperdició el tiempo, se estuvo trabajando. Y estando ya son las audiencias, se vincula a proceso a este sujeto por feminicidio, a una mujer trans, trabajadora sexual y defensora de derechos humanos. El tipo no supo quién mató. Esa es la realidad. Y eso también es lo triste, porque si no hubiera sido una defensora de derechos humanos, trabajadora sexual, y que hubiera tenido el acompañamiento de los abogados y que hubiera tenido la organización, no pasa nada. Eso es lo más terrible. Entonces, creo que es muy importante que empujemos este caso. El caso va a iniciarse ya el juicio en enero del año que entra, y obviamente voy a estar ahí acompañando, estar con la fiscalía, estar con la familia y estar coadyuvando. Esperemos que esto se resuelva favorablemente y que sea un antes y un después, y que también podamos
que esto se equipare en otros estados, porque es importante homologar protocolos y también que haya un registro, porque seguimos sin ese registro y es muy importante. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Te voy a pedir, por favor, les voy a pedir que sean breves, mucho más concisos, por favor, por el tema del tiempo. Estamos un poquito más de una hora de nuestro... muchas gracias. Puedes apagar tu micrófono y, por favor, le doy la palabra a María. María, perdón, hay una parte que me parece importante en Sonora. Las iniciativas como el matrimonio igualitario en Sonora no han prosperado, por ejemplo, convirtiendo a Sonora como el único estado de la frontera norte en México que no lo ha hecho y también el único en toda la zona noroeste sin lograrlo. ¿Piensas que la pandemia ha afectado el activismo LGBT en Sonora para no lograrlo? Pienso que no en un principio por el tema de las modificaciones para el reconocimiento de la identidad, pero en el tema del matrimonio, ¿qué sucede? 4 minutos, por favor. Ok, bueno, hazme señitas, por favor, con tu única manita. Es bullying entre las dos nomás, oigan, disculpen. Bueno, resulta que el matrimonio igualitario es uno de los muchos temas que se contemplan dentro de esta agenda que les mencionaba hace rato, que se armó para Sonora, ¿no? La propuesta del matrimonio igualitario fue llevada al Congreso local por parte de una diputada, y de la mano estuvimos trabajando con ella desde la CDH también, haciendo todos estos foros de socialización, ¿sí? Porque para evitar justamente las justificaciones y el decir, es que lo están haciendo en oscurito y bla, bla, bla. Bueno, se hicieron foros de socialización en distintos municipios del estado de Sonora, se acompañó desde la CDH en la participación de estos foros con distintos testimonios donde la licenciada Lucía Serna, que menciona Laura, es quien ha llevado la mayoría de los matrimonios de las parejas del mismo sexo que se han casado ya en Sonora, ¿no? Entre los cuales está el de su servidora. Entonces, sí hay matrimonio igualitario en Sonora, pero pues por vía de amparo. Entonces, se presenta la iniciativa el año pasado, en agosto del 2019, bajo una polémica muy grande, porque los grupos antiderechos rezaban dentro y fuera del Congreso del Estado mientras se hacían estas presentaciones, durante 40 días también. Y pues desde el principio se percató de la resistencia que hay de parte no solamente de grupos antiderechos, sino del mismo Ejecutivo Estatal, de la misma Ejecutiva Estatal, que es una mujer gobernadora, la que lleva el Poder Ejecutivo Estatal en el estado de Sonora. Y hay mucha resistencia de parte del Ejecutivo Estatal para que el tema, aunque diga que se pega derecho, realmente vemos que el Congreso del Estado, a pesar de que la mayoría es de oposición, ¿no? No ha rendido fruto. Los intentos de lectura que se hicieron para revisar esta ley fueron muchos y en todos, por falta de quórum, se canceló. La misma oposición que en años anteriores había dicho que no era justo y bla, 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 pues ahorita estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo la derecha, abstenerse, ausentarse y no permitir que se avanzara. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvo participando también con visitas, con exhortos, la Suprema Corte de Justicia también haciendo lo propio, y ningún llamado de ninguna institución, de ninguna instancia, ha logrado que la iniciativa de ley pase a pleno. Se logró después de un año que se hiciera una lectura y todo fue ahora sí en lo virtual. La pandemia, siento yo que en este tema sí ha afectado muchísimo, porque a pesar de que hemos tenido reuniones virtuales, no es lo mismo, de verdad, no es lo mismo que te escuchen a través de una pantalla a que escuchen los testimonios, no solamente de las personas que vivimos esta orientación sexual, sino de las familias también. Ya los llamados van de las familias, de los hermanos, de los padres, madres lesbianas, hijos de madres lesbianas, o sea, ya el llamado va más allá y el reclamo va más allá de quienes somos protagonistas de la historia, va también en esas extensiones de las familias, en esos compañeros de trabajo, en todas esas personas aliadas, y no ha habido la posibilidad de que quede formal otra lectura para esta iniciativa de ley que sigue sin aprobarse y sigue sin pasar al pleno. Entonces, sí, honestamente, sí es un tema que Sonora tiene todavía mucho que pelear, pero pues estamos trabajando en ello.
Tenemos pendientes, ahí seguimos pendientes. Gracias, María. Quiero pedirle a Dayan. Dayan siempre cuando hay una noticia en Ecuador, o está ella o está su organización Silueta, la verdad. Es que ella ha luchado muchísimo y todas las iniciativas que se han hecho junto con otros y otras compañeras y compañeros, por supuesto. Pero queríamos preguntarle a Dayana, o nos gustaría preguntarle, si la pandemia a ti particularmente, Dayan, te ha obligado a repensar qué nuevas estrategias usar y cómo realizarlas a pesar del confinamiento que tenemos y a pesar de todo el contexto de COVID. ¿Cuáles son estas nuevas estrategias que le repensaste, que le maquinaste ahí en esa cabecita? Creo que es la que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el aprovechamiento de las tecnologías. Hemos hecho uso de los espacios telemáticos y ello creo que nos ha conducido a no terminar de abandonar quizás las cosas que queremos hacer. Entre esas está el trabajo, el estudio, y también nosotros hemos implementado espacios de televoluntariado, ¿no? Por ejemplo, las terapias psicológicas que dábamos en el Centro Psicotrans en Quito, ya no son presenciales, sino ahora son vía telemática. El psicólogo o psicóloga que va a dar la terapia con el compañero o compañera crea una cita, ya sea en Zoom o en WhatsApp, o la mejor aplicación que la persona quiera utilizar para no tampoco imponernos con la aplicación que la persona prefiere manejar, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que estamos haciendo. Otras que también hay unas formas de voluntariado para la elaboración, por ejemplo, de documentación, de diapositivas, de talleres, estructuración de procesos, que bien cada quien la puede hacer en su casa sin ningún problema. El manejo también de redes con respecto a las organizaciones con las cuales me encuentro vinculada, también varios voluntarios están desde sus casas, desde sus tiempos libres, están aportando. Entonces, creo que más bien lo que, por lo menos acá en Ecuador y en este caso las organizaciones a las que estoy vinculada, Silueta X, la Cámara, la Federación, han tratado justamente de llevar ese camino que han hecho justamente también las propias empresas, ¿no? Incluso en la actualidad aquí en Ecuador las empresas todavía, sobre todo las multinacionales, no permiten que sus empleados vayan a las oficinas, sino más bien están haciendo teletrabajo. Algunas empresas ecuatorianas ya se encuentran en proceso de trabajo habitual, con la nueva normalidad, como se le dice, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de nosotros también hemos tratado, vuelvo a repetir, de vincularnos a través de estos procesos telemáticos. Por ejemplo, el último, más novedoso es el Museo Trans. Nosotros hemos hecho un museo prácticamente digital. Falta, por supuesto, alimentarlo con mucha más información. Y ello nos conduce justamente a que estamos utilizando estas nuevas tecnologías y nuevas formas de poder mantener los procesos de activismo de nuestras poblaciones y visibilización y no discriminación. Entonces, eso es un ejemplo muy claro, porque no tenemos ningún espacio físico para el Museo Trans, pero sin embargo existe este espacio en donde se podrá encontrar toda la información necesaria con respecto al proceso de reivindicación de las poblaciones trans. Creo que por allí va el asunto, querida. Gracias, Dayan. Y bueno, vamos a cerrar esta ronda con Esteban Paulón, por supuesto. Siempre, Esteban, yo lo he dicho y lo repito muchas veces, siempre Argentina nos ha dado lecciones, muchas lecciones. Fue el primer país en América Latina en tener matrimonio igualitario y luego identidad de género y bueno, funcionariadas públicas trans y bueno, políticas públicas, cupos laborales y demás, que tú has sido pionero en eso. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna Argentina pendiente? ¿Hay aún en Argentina pendientes que se han visto afectados, que se han detenidos por la propia pandemia y que tú digas, necesitamos que una vez que tengamos vacuna o sin vacuna, ¿cuáles son estos pendientes que necesitamos destrabar aún en contextos hostiles, querido? Bueno, vos decías, ¿no? Y hablabas de muchos de los avances que se registraron en el país. Ahora siempre decimos nosotros, una cosa es la igualdad legal, que en apariencia en Argentina la hemos alcanzado con una excelente ley de identidad de género y con la ley del matrimonio igualitario, y otra es la igualdad real, ¿no? Poder gozar y ejercer esos derechos en la vida cotidiana sin discriminación.
contaba yo situaciones de violencia institucional hacia compañeras trans que por salir a comprar al supermercado eran sospechadas de ejercer el trabajo sexual prohibido durante la cuarentena y apresadas o agredidas. Hace poco tiempo un crimen de odio contra un trabajador sexual gay joven. Ayer nomás leíamos en las redes aquí en Argentina la situación de dos amigos gays que cuando la persona que les iba a alquilar un departamento para que se pudieran mudar a vivir juntos les pregunta si son gays, cuando ellos dicen que son gays les deja de alquilar. Y por supuesto la violencia que sufren las mujeres y una gran cantidad de femicidios que ocurre en nuestro país. Entonces me parece que siempre hay un camino a recorrer y un pendiente, y obviamente la pandemia expuso la cara más cruel de la desigualdad, de las desigualdades, y esto ha puesto en evidencia cuánto todavía nos falta. Si tuviera que identificar 2 o 3 cuestiones, primero la implementación concreta de muchas de estas medidas, porque es cierto que el matrimonio igualitario hoy existe y se ejerce sin ningún problema. Es cierto que la ley de identidad de género es un procedimiento administrativo muy sencillo y por eso más de 9.000 personas trans en todo el país hoy tienen sus documentos de identidad, pero también es cierto que desde el año 2012 existe el derecho a la salud integral para el colectivo trans y al día de hoy, 8 años después, solo en 2 o 3 provincias hay redes de salud que pueden acompañar los procesos hormonales o de operaciones de las personas del colectivo trans. Y es cierto que, por ejemplo, una ley emblemática que fue la ley de cupo laboral trans de Ana Zacayán, aprobada en noviembre de 2015, recién hace 3 semanas hizo el primer llamado a inscripción a un registro. Quiere decir que 6 años después, porque esto recién el año que viene se va a concretar, van a ingresar las primeras personas trans por cupo al Estado bonaerense. Entonces, en Argentina creo que una cuestión que tenemos es... Esteban, solamente te quiero interrumpir en este punto. Por favor, no dejen de incluir sobre la preparación técnica de la población trans, por favor. Porque si la oferta laboral está ahí, pero a la hora que se oferta no tenemos esa mano de obra o esa capacidad técnica. Necesitamos hacerlo, por favor. Totalmente. Y vos pensás, Maranta, que nosotros en la provincia en la que yo vivo, Santa Fe, donde tuve a cargo la gestión de la diversidad sexual hasta diciembre del año pasado, hicimos un estudio entre mayo y diciembre del año pasado, prepandemia, y es una provincia con políticas públicas y con cupo, y a pesar de eso, más del 60% de la población trans no finaliza sus estudios obligatorios y solo el 5% llega a la universidad, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo hay muchas brechas todavía que recorrer, que las leyes son necesarias pero no suficientes, y creo que hay que hacer un esfuerzo para que se cumplan esas leyes, por leyes nuevas que aún nos debe el Congreso, la nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios y la ley integral trans. Es cierto que el cupo trans es muy importante, pero no acompaña todo el proceso, el ciclo de la vida de las personas trans. Hay que acompañar a las infancias, hay que reparar las violencias en las personas trans mayores, hay que trabajar en el acceso a la vivienda, así que por supuesto que hay muchas leyes todavía y derechos por conquistar y también desde ya que se cumplan los que se han conquistado. Y termino con esto, me parece que un desafío regional de alguna manera tiene que ver con enfrentar lo que tiene que ver con los discursos de odio, ¿no? Te hablaba de un crimen de odio hace poco tiempo. Nunca los discursos de odio son inocuos. Esos discursos en algún momento permean en la sociedad y se transforman en un crimen de odio. Nos contaba Laura el caso en Chihuahua, lo vemos nosotros permanentemente, más de 40 mujeres trans asesinadas en lo que va del año en Argentina, víctimas del odio. Entonces ahí tenemos un desafío regional. Aprovechemos estas redes para vincularnos más, para construir un relato que contrarreste ese relato y discurso de odio que está tan fuerte en muchos países de la región. Gracias, Esteban. Me tranquiliza un poco, espero que así sea, que haya un nuevo gobierno y espero que se pueda avanzar en Argentina. Bien, estamos casi por concluir. Tenemos 4 minutos, casi 5 minutos. Por favor, les voy a dar medio minuto a cada uno para que me diga cuál es su próximo sueño inmediato pisando el 1 de enero del siguiente año. Este 2020 ha sido muy complicado. Un sueño rápidamente, Ricardo Beteta, rápido, por favor. Un sueño el próximo año. Tu micrófono, por favor, Ricardo, tu micrófono. Poder ir a la playa y tomar el sol y escuchar el mar. Maravilloso, yo también quiero, te voy a acompañar, me voy. Y las playas de Panamá son buenísimas. María. Acompañar a Ricardo y a Amaranta a la playa. No, en serio, que se modifique la ley
de discriminación en el estado de Sonora para poder seguir trabajando con más ganas. Y poder salir a la Muchísimas calle. gracias. Antes de continuar, Laura me pide que justo del tema que ella hablaba, que podemos decir que un obstáculo dentro de este contexto de COVID que se exacerbó para la defensa fue la falta de apoyo a recursos monetarios y humanos, evidentemente. Esa es la idea de mostrar esto para el caso de Chihuahua. Y solamente esa es la punta del iceberg, Laura, en muchos casos. ¿Qué sueño tienes, Laura, el siguiente año, querida? A las 12:01 de 2021, ¿qué sueño tienes? Híjole, bueno, pues de entrada yo espero que bueno, mi sueño sería que a partir de este foro que tengamos, se sumen más personas profesionales de derecho. En todos los estados me gustaría que hubiera un abogado defensor de las causas LGBT, al menos uno en cada estado, para que esto pueda, pues, mejorar y aumentar nuestra sinergia. Y pues que llegue la mugre vacuna ya, porque ya quiero salir y quiero empezar a vida normal para continuar. Okay. Muchas gracias. Bueno, nada más que tenemos proceso electoral, que en cada estado de la República tengamos un representante en puestos de decisión LGBT. Gracias, Ricardo. ¿Qué quieres agregar? Mi sueño para el año que viene es poder continuar dando servicios a nuestra población en nuestra clínica. Perfecto, gracias. Dayan. Bueno, que termine el COVID-19, que haya una vacuna que pueda ser accesible para todo el mundo, que sea buena, que no tenga efectos secundarios, que no tenga el monopolio de las farmacéuticas. Eso en primera instancia. Segunda instancia, a nivel de activismo, ojalá pueda continuar haciendo lo que siempre he hecho, contribuir con lo que más puedo y tengo en cualquier espacio. A nivel personal, ojalá que el papá de mi hijo me deje verlo este año. Yo voy a ir a gestionar eso, no te preocupes. Eso lo tengo en mis pendientes. Gracias, Dayan. Esteban, querido, con 1 o 2 sueños, tenemos 3 minutos para cerrar. Nada, que realmente que podamos volver a lo que llamábamos la vieja normalidad, pero con los aprendizajes Nuevos. de este año, que podamos seguir activando y vinculando, que no se corte, decimos nosotros acá, porque estas redes hoy, más allá de, lo decía Laura al inicio y María también, más allá de la distancia, nos han unido y nos permiten achicar a veces la brecha que existe entre nuestros países, o sea que esta modalidad siga, pero también que nos podamos abrazar. La verdad que me parece que nos faltó un poco la militancia afectiva este año. Hemos estado hiperconectados en las redes, pero nos faltan los abrazos, nos falta ese calor humano que es bien característico de Latinoamérica y ojalá que pronto sea una realidad. Por eso había iniciado la sesión preguntando cómo veníamos, cómo estábamos acudiendo y cierro pensando en los sueños que necesitamos. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.